Muy bien, jóvenes. Vamos a seguir hablando de temas de histología. En esta ocasión vamos a hablar de la histología del tejido óseo. Vamos a ver que el tejido óseo, cuando lo vamos a estudiar, evidentemente, ya nosotros vimos en anatomía macroscópica cómo eran los huesos, cómo se clasificaban, de acuerdo a qué se clasificaban. Sin embargo, ahora lo vamos a ver desde el punto de vista histológico. ¿De acuerdo? Bien. Ahí están los objetivos, no nos vamos a discutir, los tienen en su plataforma para que los logren ver. Bueno, con respecto al tejido óseo, podemos decir que es un tejido conjuntivo que tiene características muy particulares, y una de las características particulares que tiene es que su matriz extracelular va a estar mineralizada, que quiere decir que va a estar sólida. Entonces, esa es una de las características de este tejido. A nivel de su matriz, que está bien mineralizada, vamos a ver o vamos a encontrar que va a contener fosfato de calcio. Y este fosfato de calcio va a estar no en forma de fosfato de calcio, sino que va a estar en forma de cristales de hidroxiapatita. Estos cristales de hidroxiapatita es la que le dan esa consistencia sólida a este tejido hueso. Además va a tener otras sustancias y que van a estar formando parte de la sustancia fundamental. ¿Cuáles van a ser las funciones del tejido óseo? Van a ser sostén y protección. Bueno, sostén, pues sostén estructural. Vamos a ver que ahí están insertando músculos. En el caso de la columna, contribuye a mantener la bipedestación. Protección, está protegiendo a estructuras importantes, por ejemplo, a nivel del cráneo. Protege al encéfalo, al cerebro, a nivel de médula espinal, de columna vertebral. Protege la médula espinal, a nivel de la caja torácica, protege órganos internos importantes. Entonces, eso. También sirve como un sitio de depósito de calcio y de fosfato. También vamos a tener que parte del tejido óseo, en el hueso, vamos a encontrar la médula ósea también, que es importante cuando nosotros veamos tejido hemopoyético. La matriz extracelular va a estar formando el 65% de todo su peso. Va a contener, dijimos, fosfato de calcio en forma de cristales de hidroxiapatita. Va a poseer colágeno tipo 1, que es de lo más fuerte. Va a poseer algunas proteínas. Y va a contener en sus lagunas o estoplastos, que van a estar conectados estos por los canalículos óseos, que ya lo vamos a ver más adelante, que es donde los osteocitos se están comunicando unos con otros. Entonces vamos a ver que los huesos son los órganos del sistema esquelético y el tejido óseo es el componente estructural de los huesos. ¿De acuerdo? Muy bien. El hueso, desde el punto de vista histológico, vamos a tener dos tipos de hueso. Uno llamado hueso compacto o hueso denso y otro llamado hueso esponjoso o trabeculado. Vamos a ver que este hueso, si nosotros tenemos un hueso largo, como podría ser el fémur, el húmero, nosotros hacemos un corte transversal y un corte sagital en la parte proximal y vamos a ver que lo ampliamos y lo observamos en el microscopio y vamos a observar esto. La parte interna de este hueso va a poseer un hueso trabeculado, que es esto que ustedes observan acá, que se observan en las trabéculas óseas, por eso se llama hueso trabeculado o hueso esponjoso. Y vamos a ver que la parte externa de este hueso, vean, toda la parte externa va a poseer un hueso compacto. Este hueso compacto también es denominado hueso denso. ¿Y por qué compacto? Precisamente porque no contiene estos espacios, estas trabéculas, sino que aquí está compacto, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista histológico vamos a tener dos tipos de hueso, hueso esponjoso y hueso compacto. Ya vamos a ver en dónde vamos a ir encontrando cada uno de ellos. Vamos a ver que el hueso o el tejido óseo también va a tener mucho que ver con el tejido conjuntivo o el tejido conectivo. De tal forma que asociado al tejido óseo, vamos a encontrar asociado el tejido conjuntivo o tejido conectivo. Y vamos a tener dos tipos, bueno, un tipo de tejido conjuntivo, pero vamos a ver que este tejido conjuntivo cambia de nombre de acuerdo a cómo está ubicado a nivel del tejido óseo. Entonces veamos que el tejido conjuntivo que rodea al hueso compacto en su parte externa recibe el nombre de periósteo, ¿verdad? Lo está rodeando en su parte externa.
Y el tejido conjuntivo que lo rodea en su parte interna recibe el nombre de endostio. Quizás lo podemos ver acá. Aquí estaría el endostio. Y en la parte interna, de hecho, aquí se ve despegado el periósteo. Ojo, jóvenes, todas estas clases que ustedes están teniendo, todo esto que estamos viendo, tiene tremenda relación, o sea, todo se relaciona. Entonces ustedes ven que estamos mencionando, por ejemplo, en esta clase el tejido conjuntivo. Entonces, todo tiene relación. Entonces, si ustedes no llevan esa relación, se van a perder. Si no, pregunten a sus compañeros, bueno, no sé si ustedes fueron los que tuvieron ya, no, los otros compañeros que tuvieron el examen, ¿verdad? Entonces, todo se relaciona, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces ahí teníamos, ¿verdad? El periósteo en la parte externa y el endostio en la parte interna. Este es un corte de un hueso, vean, es el del húmero, por ejemplo. Lo observamos, este es un hueso real. Veamos en la parte interna, vamos a tener la parte del hueso trabeculado y en la parte externa, aquí lo hemos ampliado en un recuadro, vamos a tener la parte condensada o el hueso compacto. Vean, jóvenes, cuando ustedes en histología vean esto, este cuadrito, y el cuadrito está a la par, otra imagen quiere decir que de este cuadro, de aquí, de esta parte, se ha retomado y se ha extendido, porque ni eso entienden en la foto que están viendo. Ni siquiera se ponen a pensar que eso es. Entonces, creen ustedes que lo que está a la par de la foto es otra cosa totalmente distinta. Y simplemente es cuando está un cuadrito y luego a la par otra foto igual, quiere decir que está ampliado lo que estamos viendo en el cuadrito. ¿Cómo está organizado el sistema óseo? Vamos a ver que el sistema óseo va a estar organizado, o el hueso maduro va a estar compuesto por unidades estructurales llamadas osteomas. Ahora vamos a ver cómo está formada la osteona. La osteona también se le ha denominado la unidad estructural y funcional del hueso compacto. Entonces, vamos a ver cómo están formadas o cómo están constituidas las osteonas. Esta es parte, vean, del hueso compacto. Aquí tenemos el periósteo y aquí tenemos el hueso esponjoso otro lado. Veamos, ubiquémonos a nivel de la parte compacta, que es toda esta parte de acá. Vamos a ver que a nivel de la parte compacta van a existir en el centro, vean, aquí a este nivel, una estructura llamada conducto de Havers. Este conducto de Havers es importante, primero porque es el centro de lo que vamos a denominar una osteona, y segundo porque vean que allí están corriendo vasos sanguíneos. Entonces, vean, este es un conducto de Havers, aquí tenemos otro conducto de Havers y otro conducto de Havers. Rodeando a los conductos de Havers están estas otras estructuras que se llaman laminillas concéntricas. Entonces, estas laminillas concéntricas, vean, están rodeando al conducto de Havers. Y se llaman concéntricas porque están precisamente rodeando el conducto de Havers. Este conducto de Havers también lo podemos llamar conducto osteónico. ¿Por qué? Porque las laminillas concéntricas más el conducto de Havers, laminillas concéntricas, ¿verdad? Aquí hemos cortado transversal y longitudinalmente una osteona. Entonces, las laminillas concéntricas más el conducto de Havers forman una estructura llamada osteona. Esta osteona, decíamos que es la unidad estructural y funcional del hueso compacto. Luego vamos alrededor de la osteona, que es aquí hay una osteona, entonces tenemos otra osteona y otra osteona. Alrededor de las osteonas vamos a tener otras laminillas llamadas laminillas intersticiales. Estas laminillas intersticiales, vamos a ver que se comunican o están comunicando una laminilla concéntrica con otra laminilla concéntrica. Están alrededor de las laminillas concéntricas. Luego tenemos otras laminillas llamadas laminillas circunferenciales. Estas laminillas circunferenciales vamos a tener unas laminillas circunferenciales externas que están en relación con el periósteo y unas laminillas circunferenciales internas que están en relación o están relacionadas con el endostio. Vamos a ver que entre una osteona y otra osteona vamos a encontrar una comunicación. Vean, aquí hay otra osteona y aquí hay otra osteona. Entre ellos hay una comunicación. Esta comunicación que hay o que existe entre una osteona y otra osteona lo hacen a través de un conducto llamado conducto de Boltzmann. Es este que ustedes observan acá, los que se observan transversalmente. Estos son los conductos de Boltzmann, o también llamados conductos perforantes. Estos conductos de Boltzmann o conductos perforantes, la importancia es que comunican a una osteona con otra osteona. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Y cuál es la importancia? A través de ellos existe intercambio de nutrientes y desechos. Lo mismo observemos que entre una osteona y otra osteona existe el conducto de Havers, y ahí lo que vamos a encontrar son estructuras vasculares y estructuras nerviosas, cuya función va a ser esa también. Muy bien. Entonces, los conductos de Bowman conectan, decíamos, un conducto de Havers con otro conducto de Havers, o conectan una osteona con otra osteona. ¿De acuerdo? Entonces, el hueso esponjoso tiene una estructura similar a la del hueso compacto, excepto que este se distribuye formando cordones o espículas, que es lo que observamos a este nivel. Si nosotros vemos, la diferencia es muy marcada entre el hueso compacto, que es toda esta área, y el hueso esponjoso, que es esta área. ¿Dudas en cuanto a esto, al sistema de Havers, jóvenes? No, me imagino. Sigamos. Eso es lo bueno, que no hay dudas. Sigamos. Al igual que todos los tejidos, vamos a ver que ya vimos tejido cartilaginoso, tejido conjuntivo, y todos los tejidos van a tener células específicas de esos tejidos. El tejido óseo no es la excepción. Entonces, vamos a ver que el tejido óseo va a tener 4 tipos de células principales. Las células osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Con excepción de los osteoclastos, cada una de las células puede considerarse diferenciada del mismo tipo celular. Entonces vemos nosotros que, por ejemplo, tenemos la osteoprogenitora, nos da origen al osteoblasto, y el osteoblasto nos da origen al osteocito. Y aquí para. En cambio, el osteoclasto, vimos que este osteoclasto, ya lo mencionábamos, este se origina de células progenitoras hematopoyéticas mononucleares, o sea, no desciende de la célula osteoprogenitora. Y esto es importante también porque las funciones que va a tener el osteoclasto van a ser totalmente distintas a las que tienen el osteocito y el osteoblasto. Y vamos a ver cuáles son las características particulares de cada una de ellas. Comencemos con las osteoprogenitoras. Las células osteoprogenitoras son células que derivan, o células mesenquimáticas embrionarias, o sea, derivan del mesénquima, y estas células se comienzan a dividir por el proceso de mitosis. Estas células se van a localizar más que todo a nivel de la capa celular interna, o sea, a nivel del periósteo, pero también se pueden localizar a nivel del endósteo. En reposo, estas células van a estar ahí en reposo, pero de repente estas células pueden comenzar a diferenciarse. Y estas células osteoprogenitoras comienzan a diferenciarse y se van a convertir en células osteoblásticas. Estas células osteoblásticas, ya cuando se han convertido en osteoblastos, comienzan a secretar matriz ósea. Entonces, desde el punto de vista morfológico, comprenden células endósticas y periósticas. Decimos que están tanto en el endostio como en el periósteo. Decíamos que la célula osteoprogenitora le va a dar origen al osteoblasto. El osteoblasto ya es una célula, vean, osteoformadora diferenciada que secreta matriz ósea. Entonces, ¿quién secreta la matriz ósea? El osteoblasto. Entonces viene este osteoblasto, ya tiene la capacidad de estar secretando matriz ósea, y este osteoblasto se continúa dividiendo. Y contiene matriz inicial no mineralizada llamada osteoide. Entonces, ustedes van a ver aquí un osteoblasto y alrededor van a ver la matriz osteoide, en donde ya está secretando matriz esta célula. Tiene la función de calcificar esta matriz, o sea, una de las funciones del osteoblasto es calcificar esta matriz, y a medida que este osteoblasto comienza a secretar la matriz, este va quedando rodeado por ella. Entonces viene el osteoblasto y empieza a secretar matriz. A medida que va secretando esta matriz, este osteoblasto va a quedar embebida por ella. Y a medida que queda rodeado por ella, se va a convertir en otra célula. Ya no se va a llamar osteoblasto, sino que se va a llamar osteocito. Entonces, vean ustedes la diferencia entre el osteoblasto, como se ve a este nivel, que solo está secretando matriz, y vamos a ver más adelante el osteocito, que son estas células que ustedes observan acá, todos estos puntitos que ustedes ven acá. Entonces, los osteocitos, ¿qué van a hacer? Son células óseas maduras que ya están encerradas en su matriz ósea que había secretado anteriormente como osteoblasto. Van a estar rodeados, vean, está el núcleo, y van a ver ustedes alrededor del núcleo un halo. Ese halo se llama laguna u osteoplasto. ¿Cuál es la función del osteocito? Es mantener la matriz ósea que produjo anteriormente, que la produjo como osteoblasto.
Los osteocitos son más pequeños, evidentemente, ustedes observen, son mucho más pequeños, son estos que se observan acá. Esta es una trabécula ósea, ¿verdad? Es un corte de hueso esponjoso, y vean la trabécula ósea y se observan perfectamente los osteocitos ahí. Entonces, estos osteocitos tienen sus prolongaciones a través de los canalículos óseos, que los vamos a ver, se ubican entre la melilla y la minilla, con el objetivo de estar secretando, de estar manteniendo esa matriz ósea. Entonces son células metabólicamente activas y con multifunciones que responden a las fuerzas mecánicas aplicadas al hueso. Cada vez que exista necesidad de regenerar y de mantener y de reparar el hueso, ahí van a estar los osteocitos. Y estos osteocitos vamos a ver que tienen una respuesta muy importante a la movilidad y a la actividad muscular. Entonces, si hay una movilidad y actividad muscular constante, esto está promoviendo la formación de hueso. Esto es importante porque, por ejemplo, en aquellos pacientes que han sufrido fracturas, que han tenido alguna fractura, alguna lesión a nivel de hueso, pues a estos pacientes se les recomienda hacer ejercicio, porque hacer ejercicio y la movilidad muscular estimula al osteocito para que el osteocito se encargue de la reparación de ese hueso. Y por último tenemos a los osteoclastos. Los osteoclastos, decíamos que estos no derivaban de la célula mesenquimática, ¿verdad? Osteoprogenitora, sino que estos osteoblastos tenían otro origen. Vamos a ver que los osteoclastos, a diferencia de los osteocitos y los osteoblastos, que vean que solo tenían un núcleo, los osteoclastos van a ser células mucho más grandes, o sea, de mayor tamaño, observenlo acá, de mayor tamaño, y son células multinucleadas. Entonces, células de mayor tamaño, multinucleadas, y van a estar presentes en los sitios donde se tiene o se necesita la resorción ósea. La resorción ósea no es más que comer, destruir hueso. Van a ser derivados de la fusión de células hematopoyéticas mononucleares, similares a los macrófagos. Contienen una gran cantidad de lisocimas, que estas lisocimas pues contribuyen a la función que ellos tienen. Y los osteoclastos van a ser los responsables de la resorción ósea. ¿De acuerdo? Luego vamos a tener otras células llamadas células de revestimiento óseo. Estas células derivan de los osteoblastos y tapizan el tejido óseo que se encuentra en constante remodelación. Están ubicados a nivel de la superficie externa del hueso denominado periósteo. También los vamos a encontrar a nivel de la superficie interna llamada endósteo. Aquí tienen un cuadro, que este cuadro lo tienen, es un cuadro resumen que lo tienen en su libro, para que ustedes lo revisen, para que vean cuáles son las características del osteoblasto, las características del osteocito y las características del osteoclasto. Vean que las características morfológicas del osteoblasto son totalmente distintas a las del osteocito y, por supuesto, las del osteoclasto. Son totalmente distintas. Estas dos son células mononucleadas, esta es una célula multinucleada. Vean que esta célula ya, el osteoblasto no tiene muchas prolongaciones, de hecho no tiene prolongaciones, el osteocito sí ya tiene prolongaciones y el osteoclasto carece de prolongaciones, pero tiene estas otras alteraciones a nivel de la superficie que le permite realizar su función. Ahí lo vamos a encontrar cuáles son las funciones de cada uno y cuáles son sus características. Esto no se lo voy a describir porque lo tienen en su libro para que lo lean. Vean, aquí tenemos un hueso, el hueso en la periferia vamos a tener hueso compacto y en el centro vamos a tener hueso esponjoso. Lo mismo a este nivel. Pero ¿para qué les traigo esta imagen? Para que vean que este es un hueso tanto trabecular como compacto con características normales y vean qué pasa con un hueso con características osteoporóticas. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen osteoporosis? Vean cómo los espacios a nivel del hueso trabecular se vuelven mucho más amplios. Vean cómo el hueso compacto también disminuye su espesor. Entonces, esto es lo que sucede con los pacientes que tienen osteoporosis. Vean a este nivel también. Aquí tenemos, por ejemplo, a nivel de la columna una vértebra. Observen un hueso totalmente normal, esponjoso. Pero observen cómo se ve las características de un hueso que tiene ¿cómo se llama? Osteoporosis, en donde sus espículas óseas son mucho más delgadas y por supuesto dejan más espacios entre ellos y por supuesto son huesos más débiles, más fáciles de fracturarse. Al igual que existía en el tejido cartilaginoso, en el tejido óseo existe también manera de cómo el hueso se está formando, de cómo el hueso se está reconstruyendo constantemente. Entonces, en el desarrollo del hueso,
lo vamos a clasificar de dos maneras o en dos procesos. Un proceso endocondral, ¿verdad? O formación de hueso endocondral y un proceso intramembranoso. A ver, ¿a qué les suena el término endocondral, jóvenes? Condros. ¿A qué les suena condros? A ver, Salazar Pineda. A los condrocitos. A los condrocitos. ¿Y los condrocitos dónde los encontramos? En el tejido cartilaginoso. En el tejido cartilaginoso. Muy bien, en el tejido cartilaginoso. A ver, Mendoza, Ramos. Mendoza, Ramos. ¿Ah? ¿Cuáles son los dos tipos de crecimiento que existían a nivel del cartílago? El intersticial y el... Uy, no me acuerdo del otro, pero me acuerdo del intersticial. Solo se acuerda del intersticial. A ver, Perdón, la posición también. la Aposición. posición. ¿Están de acuerdo con ella, Mariela Contreras? Intersticial y endógeno. ¿No? Intersticial y Endógeno. 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 Miren, ya doctor Meléndez, la vamos a jalar al aire, doctora Castillo. Está por ahí la doctora Castillo. Ya salió. Les anda diciendo que es endógeno y de dónde endógeno usted. Miren, ¿saben qué es lo? Intersticial y por aposición. Intersticial y por aposición. Endógeno, nombre, nada que ver. Lo bueno es que están reinventando la histología ustedes. Eso es bueno. Van a escribir un libro, vea Iglesia, de nuevos términos de histología y embriología. Sí, muy bien. Entonces veamos los dos tipos de crecimiento a nivel de hueso. Van a ser endocondral e intramembranoso. Endocondral ya lo mencionaban ustedes, nos recuerda a cartílago. Entonces, desde el punto de vista del crecimiento endocondral, vamos a iniciar con un cartílago como precursor de ese crecimiento. En cambio, el intramembranoso, vamos a ver que se forma a partir de una estructura que no tiene cartílago. Veamos cómo se da la osificación, la osificación intramembranosa. Lo primero que sucede, vean, aquí estamos, un corte histológico, vemos los huesos del cráneo y vamos a ver cómo se inicia este proceso. Bueno, primero se inicia con el desarrollo de un centro de osificación. Entonces vamos a tener un centro de osificación. Este centro de osificación se forma en donde se va a desarrollar el futuro hueso. Entonces vamos a ver que comienzan a aparecer una gran cantidad de células mesenquimáticas. Estas se agrupan, estas células mesenquimáticas, y estas células mesenquimáticas se comienzan a diferenciar. Y se comienzan a diferenciar estas células mesenquimáticas en células osteoprogenitoras. Y luego estas células osteoprogenitoras se van a diferenciar en osteoblastos. Y a estos osteoblastos van a comenzar ¿a qué? Van a comenzar a secretar matriz. Luego viene un proceso de calcificación. ¿Qué pasa con la secreción de la matriz? Se detiene y aparecen los osteocitos. Ya comienzan a aparecer osteocitos. Y estos osteocitos lo que van a hacer es que se encuentran ya dentro de sus lagunas que secretaron anteriormente como osteoblastos y extienden sus prolongaciones. Y posteriormente comienzan a realizar depósitos de calcio, depósitos de minerales y el hueso se comienza a endurecer, a calcificar. Entonces, a medida que se va calcificando este hueso, observen cómo se van formando ya las trabéculas o las espículas óseas. Ya se forma la matriz ósea, se desarrollan las trabéculas, se van uniendo las trabéculas entre sí y comienzan a formar un hueso de tipo esponjoso. Van a ver ustedes que en el centro de esta trabécula también hay crecimiento y formación de vasos sanguíneos también y de nervios. Y posteriormente se desarrolla el periósteo, o sea, se da el desarrollo del periósteo, el mesénquima que encontramos a nivel de la periferia. Vamos a ver que este mesénquima que encontramos a nivel de la periferia también comienza a condensarse y se va a diferenciar en el tejido conectivo que va a estar rodeando a esta espícula ósea que recibe el nombre de periósteo.
Y desde esta forma o de esta manera, cómo se nos forma o cómo se nos da o cómo se nos está formando el hueso desde el punto de vista intramembranoso. Vean ahora entonces cómo se da la formación del hueso endocondral. Vamos a ver que esta formación o este crecimiento del hueso endocondral comienza con la acumulación y proliferación de células mesenquimáticas en el sitio en donde se va a desarrollar el futuro hueso. Entonces, vean, lo tenemos acá. Pero, ¿qué sucede a este nivel? Eso vamos a ver que lo primerito que se forma, aquí no son espículas óseas, sino que aquí lo primerito que se forma es un modelo de cartílago hialino, con las características de lo que va a ser el futuro hueso, ¿verdad? Y esto comienza a experimentar crecimiento y diferenciación. Entonces, veamos, la primera señal que aparece de la formación de un hueso es un modelo de cartílago. En el modelo cartílago se llama collar óseo. Y aquí lo van a ustedes a observar. Vean, aquí tenemos el cartílago, pero vean aquí en la 2 y en la 3 ya observamos un aparecimiento de una línea amarilla a nivel de lo que fue el cartílago. Entonces, a este nivel ya vamos a tener un collar óseo. Y este collar óseo vamos a ver que comienza ya a tener presencia de osteoblastos. ¿Qué sucede con el establecimiento ya del collar óseo? Vamos a ver que estos condrocitos que estaban en el cartílago se comienzan a agrandar, se comienzan a hipertrofiar y comienzan a calcificar este collar óseo. Entonces ya la matriz cartilaginosa se calcifica. Esta matriz cartilaginosa calcificada impide que se continúe la producción de cartílago y al contrario, comienza a haber calcificación a ese nivel. Entonces, la matriz cartilaginosa, vean, se calcifica, impide la difusión de sustancias, ¿verdad? Y nutrientes y causa muerte de los condrocitos que estaban en ese modelo de cartílago. Y ya el cartílago va desapareciendo. ¿Qué sucede después? Las células mesenquimáticas van a ver que migran junto con los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y forman el centro de osificación primario, que es este que ustedes observan acá. Entonces ya tenemos un centro de osificación primario y vean ya el cartílago solo nos queda en los extremos de ese hueso. El collarete, evidentemente, vean, es mucho más grande, casi ya no hay cartílago, ha desaparecido por completo, solo queda un poquito a nivel del disco epifisiario. Vean, aquí va quedando un poquito de cartílago ya. Esto va a ser lo que se va a denominar disco epifisiario y va quedando un poquito también a nivel de las epífisis del hueso. Vean, solo va quedando en las epífisis y en el disco epifisiario. Después del nacimiento aparece un centro de osificación secundaria, que es este que observamos acá. Este centro de osificación secundaria posteriormente solo queda de modelo de cartílago y en los extremos hay una placa transversa nada más. Entonces vean cómo al final del modelo de cartílago que teníamos, se dieron osificación, el centro de osificación primario, el collarete subperióstico, centro de osificación secundaria, y vemos cómo el cartílago va quedando solo a nivel del disco epifisiario, ¿ven? A nivel del disco epifisiario y a nivel de los extremos de los huesos largos. Entonces, ya prácticamente ha desaparecido todo el cartílago. Esto estamos hablando que todo este proceso se está dando hasta nivel de los 18 años, 18, 19 años, dependiendo del sexo. Y vamos a ver que, por ejemplo, si nosotros tomamos una radiografía a un niño de unos 10 años, vamos a ver que en la radiografía de huesos largos vamos a encontrar todavía este disco epifisiario. Sin embargo, si nosotros nos tomamos una radiografía, nosotros ya no tenemos este disco epifisiario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el crecimiento del hueso ya se detuvo en longitud. Va a haber reparación de hueso, por supuesto, pero ya no va a haber crecimiento en longitud. ¿De acuerdo? Entonces, el crecimiento del hueso, ¿verdad? Vamos a ver que en longitud se da a partir del disco epifisiario. Vamos a ver que este disco epifisiario, si nosotros hacemos un corte, vean, a nivel del hueso y vamos a observar el disco epifisiario, vamos a ver que
tiene una enorme importancia. Entonces, el crecimiento de los huesos largos, decíamos, va a depender de la presencia del disco o cartílago epifisiario. A nivel de este cartílago epifisiario, si nosotros hacemos un corte histológico y lo observamos al microscopio, vamos a tener esta parte acá que es un esquema y esta parte de acá que es un corte histológico. Vamos a tener varias capas de este disco epifisiario. Primero lo que vamos a tener es una capa llamada zona o cartílago de reserva. Aquí en esta zona o en este cartílago de reserva no existe proliferación celular ni proliferación activa de matriz. Se llama cartílago de reserva porque estas células van a estar esperando el momento adecuado para empezar a reproducirse, para empezar a proliferarse. Entonces esta es la zona de reserva. Después de la zona de reserva hay una zona de proliferación. Esta zona de proliferación, como su nombre lo dice, los condrocitos que se encuentran a nivel de este disco epifisiario sufren mitosis, o sea, se comienzan a dividir y se van a organizar, vean, en columnas. Aquí se observa muy bien, aquí se observan muy bien las columnas, ¿verdad? Y en columnas ya bien diferenciadas. Entonces, ¿qué pasa? Los condrocitos sufren mitosis y se comienzan a organizar en columnas bien diferenciadas. Luego pasamos a otra etapa que se llama etapa de hipertrofia. Si nosotros observamos los condrocitos a este nivel, vamos a ver que son mucho más pequeños que los que observamos a nivel de la zona hipertrófica. ¿Qué quiere decir en esta zona hipertrófica? Que los condrocitos siempre están organizados en hilera, pero vean, estos condrocitos son mucho más grandes. Entonces se hipertrofian, son metabólicamente activos y acumulan una gran cantidad de glucógeno. Luego llevamos a otra parte de este disco epifisiario, que es la zona de calcificación. En esta zona de calcificación, ¿qué sucede con estos condrocitos que venían proliferando, que se venían hipertrofiando? Estos condrocitos comienzan a morir y comienza a calcificarse esta matriz. Entonces, de esta forma, comienzan a formar hueso a nivel de la zona de calcificación. Y posteriormente está la zona de resorción. En la zona de resorción, vamos a ver que es la zona más cercana a la diáfisis del hueso, ¿verdad? En donde existe una diferenciación de osteoblastos, ¿verdad? Y forman, se transforman, hay diferenciación, perdón, de osteoblastos, pero aparece también osteoclastos a este nivel. Obsérvenlo, aquí hay osteoblastos, ¿verdad? Pero también aparecen los osteoclastos. Entonces, estos osteoclastos decíamos que su función es la resorción ósea. Entonces, a este nivel ya existe una zona de resorción de la matriz o del hueso ya calcificado. Entonces, vean, todo esto se está dando a medida que nosotros vamos creciendo y a medida que nosotros tenemos este disco epifisiario. Ya en nosotros, este crecimiento y esta zona ya nos está dando constantemente porque ya se cerró el disco epifisiario. Entonces, nosotros ya no vamos a crecer en longitud. Solo vamos a mantener la matriz ósea como está. Va a existir un equilibrio entre los osteocitos, entre los osteoblastos y los osteoclastos, entre la producción y la resorción, pero ya no vamos a estar creciendo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dudas? ¿No hay dudas, jóvenes? ¿No? Muy bien. Sigamos entonces. Yo creo que será la última. Muy bien. Ser un gran médico significa poseer conocimientos y poseer las 3 H's. Ojo, joven, no solo basta los conocimientos, sino que hay que tener las 3 H's, que son humanidad, humor y sobre todo esto, miren, jóvenes, humildad, que no se les vaya a olvidar nunca eso, nunca. Lo dijo este señor William Osler, que es considerado el padre de la medicina moderna. Hay que ser un gran médico, hay que poseer tremendos conocimientos, que eso es obligación per se de ustedes, y tener humanidad, humor y sobre todo eso, humildad. Humildad para todo, hasta para aceptar nuestros errores. Bien, jóvenes, muchas gracias. ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bueno, que me alegro que no tengan dudas. Mire, doctora, es lo bueno, que no tienen dudas, todo me queda claro. Sí.
Vaya. Yo tengo una Vamos duda a- que se me Ah. acaba de ocurrir. Se le acaba de ocurrir, démosle pues. Que, o sea, ahí se explicaba así de la reabsorción, no sé, pero ¿cuál es como digamos, el fin de reabsorber? Así es, muy bien. Como se está produciendo constantemente hueso, entonces no podemos dejar que ese hueso siga creciendo indiscriminadamente. Entonces lo que hace el osteoclasto es comer hueso. ¿Qué sucede, por ejemplo, lo que les explicaba en los pacientes que tienen osteoporosis? ¿Qué creen que hay en ellos? ¿Qué creen que está sucediendo? Aparte de que los depósitos de calcio están disminuyendo, pero ¿qué más está pasando con esas células? ¿Será que los osteoclastos están consumiendo demasiado hueso? Así es. Así es. Los osteoclastos consumen demasiado hueso. ¿Y qué pasa con el osteocito y el osteoblasto? Ya no están reponiendo el hueso que el osteoclasto se está comiendo. Y aparte de eso, no le estamos metiendo calcio, no hacemos ejercicio, eso nos quedamos en la tele, más ahora, ¿verdad? Con esto de la pandemia. Me imagino que algunos, y me refiero a sexo masculino y femenino, cuando digo algunos, hemos ganado un poquito de libras. Aunque sea en la región abdominal, hemos ganado un poquito de libras. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué creen? A ver. Cervantes Flores, ¿por qué? ¿Por qué ha ganado libras Cervantes? No, Cervantes Flores no ha ganado libras. Porque no estamos gastando la misma energía, o sea, Pues hay eso más es- aporte Sí. de energía que gasto de energía. Sí, la Cervantes Flores ni se mueve de ahí de así donde está, solo termina la clase y pone Netflix. Entonces, de ahí no se mueve, no, ni siquiera a la esquina sale, pues. Rivera, no, me imagino que no está saliendo. Rivera Ferrufino no sale los viernes, ¿o sí, Rivera Ferrufino? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si los viernes Sale. ¿A qué sale? ahí a pasear al perro. Vaya, por lo menos a pasear el perro. Entonces eso hay que hacer. No hay que salir a los lugares feos de esos donde venden licor, no, ¿verdad? No, hay que salir a pasear al perro, a jugar básquet, a jugar fútbol, a correr, aunque sea en las colonias, y las colonias hoy están bien tranquilas, solas. Entonces hay que salir a correr. Bueno, solo hay que tener cuidado que no se lo vaya a pasar llevando un vecino, y si no a la cancha de básquet. Pero hay que salir a caminar, porque vimos cuál era, de qué dependía también la actividad de estas células que acabamos de mencionar, de qué dependía que estas células fueran más activas o menos activas. A ver. Del ejercicio. Del ejercicio. Entonces hay que hacer ejercicio, que nos cuesta porque sí nos da un poquito de hueva, ¿verdad? Ya en la tarde quiere ganas salir. Yo digo, voy a salir a las 5, pero de ahí termino de dar clases con ustedes, empiezo a calificar, doy otras clases y ya después me da hueva. ¿Ya? Pero hay que salir un día. Por lo menos ya estoy saliendo 2 días a medio correr yo, y a que me den patadas ya a medio empecé a ir, entonces eso ayuda. Así que entonces eso es bien importante. Muy bien, ¿otra pregunta? Si no, les agradezco un montón, jóvenes. Si estudien, jóvenes, estudien, que histología y embriología no es broma. No es broma. Vaya, pues. Gracias, doctor. Bueno, buen día, jóvenes. Cuídense. Adiós, gracias. 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 Bueno. Gracias, Bueno.